¿Cómo sabes si realmente tienes el Espíritu Santo? Bueno, quiero darte 7 señales bíblicas que demostrarán de una vez por todas que tienes el Espíritu Santo. Entonces, si alguna vez has dudado o te has preguntado sobre la presencia del Espíritu Santo en tu vida, o si conoces a alguien que se pregunte si tiene el Espíritu Santo, este mensaje es para ti. Estas verdades solidificarán esa revelación en tu corazón de una vez por todas. Entonces, la primera señal de la presencia del Espíritu Santo en tu vida es esta. Número 1. Confianza en la salvación. Romanos 8:16 dice: porque su Espíritu se une al nuestro para afirmar que somos hijos de Dios. Muchos creyentes dudan o se preguntan si tienen o no la presencia del Espíritu Santo en su vida. Ellos hacen preguntas como: ¿realmente recibí el bautismo del Espíritu Santo o el Espíritu Santo me dejó por algún error que cometí? Pero la maravillosa verdad que la Escritura nos da es esta: cuando el Espíritu Santo hace morada en el individuo, esa es la persona que recibió a Cristo como Señor. Entonces, el Espíritu Santo comienza a trabajar para afirmar la verdad, es decir, que perteneces a Dios en tu corazón. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos convence de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es esa voz, esa certeza, ese sello de promesa sobre nosotros que nos dice que, de hecho, pertenecemos a Dios. Así, la confianza en tu salvación es prueba, es señal de que el Espíritu Santo habita en ti. Ahora, entiendo que esto puede hacer que algunos creyentes se pongan un poco nerviosos porque, al oír esto, aquellos de ustedes que se preguntan: ¿tengo la presencia del Espíritu Santo?, pueden decirse: bueno, me pregunto si tengo la presencia del Espíritu Santo, y por lo tanto, probablemente no tengo la presencia de Él. Pero en realidad no es tan simple. Verás, mientras el Espíritu Santo constantemente nos habla y nos afirma que somos verdaderamente hijos de Dios, el enemigo también nos habla. El enemigo también siembra semillas de duda. Entonces, esa medida de, bueno, tengo dudas, y por lo tanto no pertenezco a Dios, no es una buena medida del todo porque hay una guerra, hay una batalla. Ahora, para entender esa batalla, es necesario mirar lo que la Biblia nos dice sobre el Espíritu Santo y nuestra identidad como hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, verso 16, está escrito que el propio Espíritu testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto significa que, incluso ante las dudas e incertidumbres, tenemos una confirmación interna de nuestra filiación divina. El Espíritu Santo, que habita en nosotros, nos asegura que pertenecemos a Dios. Es importante recordar que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida también está acompañada por frutos. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, describen el fruto del Espíritu como amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Estos son señales tangibles de la presencia del Espíritu en nuestra vida. Por lo tanto, en lugar de enfocarnos en las dudas que el enemigo siembra en nuestro corazón, deberíamos observar nuestra vida y verificar si estas cualidades están presentes y creciendo. Esto no quiere decir que seremos perfectos o que no tendremos días difíciles, sino que, en el camino con Dios, estas cualidades se volverán cada vez más evidentes. Es fundamental comprender que el enemigo usa la duda como una herramienta para alejarnos de la verdad de Dios. Efesios capítulo 6, verso 11, nos exhorta a revestirnos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Esto implica estar arraigado en la palabra de Dios, conociendo la verdad que ella nos revela sobre quiénes somos en Cristo. Cuando conocemos la verdad, podemos combatir las mentiras y las dudas con la certeza de nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Hay un diálogo interno que va y viene entre el bien y el mal, y ese diálogo interno hace que, en un momento, creamos que somos de Dios, y en el momento siguiente, dudamos de que pertenecemos a Dios. Pero así es como sabes que tienes la presencia del Espíritu Santo. En el fondo de tu espíritu, sabes que eres de Dios. Hay confianza en el fondo de ti. Ahora, puedes luchar en tus emociones. Algunos días puedes sentir que no perteneces a Dios. Puedes luchar mentalmente. A veces puedes pensar que no perteneces a Dios. Pero en el fondo de tu espíritu, siempre hay esa paz subyacente tan profunda, y aun sabiendo que de hecho tienes salvación, que de hecho eres un hijo de Dios. Y eso verdaderamente es obra del Espíritu Santo que habita en ti. Número 2. Es carácter piadoso. Gálatas 5:22 a 23 dice: pero el fruto del Espíritu es amor,
alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, control propio. Contra estas cosas no hay ley. El carácter, no el carisma, es el estándar del Espíritu. Sabes que tienes la presencia del Espíritu Santo, no necesariamente porque el poder de Dios repose sobre tu vida, aunque esa sea una de las señales, sino porque el carácter de Cristo se está desarrollando en ti. El carácter de Cristo es la señal suprema de que, de hecho, perteneces a Dios, que de hecho, llevas la presencia del Espíritu Santo. Verás, las personas pueden falsificar el poder, pueden fingir orar en lenguas, pueden fingir hacer milagros, pueden fingir vivir vidas piadosas, todo mientras viven un estándar doble. Pero la prueba de que has recibido el bautismo del Espíritu Santo, la prueba de que la presencia del Espíritu Santo habita en ti, es que eres un poco más como Jesús hoy de lo que eras ayer. La prueba está en cómo vives. La prueba está en cómo te comportas. La prueba está en cómo andas de acuerdo con las normas divinas. Estás viviendo con un carácter piadoso. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versos 22 a 24, nos anima a despojarnos del viejo hombre, que se corrompe por las concupiscencias del engaño, y renovarnos en el espíritu de vuestra mente, y vestirnos del nuevo hombre, que según Dios es creado en verdadera justicia y santidad. Esto significa que, al recibir al Espíritu Santo, somos llamados a abandonar nuestras antiguas prácticas y vivir de una manera que refleje la santidad y la justicia de Dios. Entender esto es crucial, porque vivimos en un mundo donde las apariencias pueden ser engañosas y las personas pueden intentar proyectar una imagen de santidad sin una verdadera transformación interior. Sin embargo, la verdadera prueba de nuestra fe y del bautismo del Espíritu Santo no está en las apariencias exteriores, sino en la transformación continua de nuestro carácter y en nuestras acciones diarias. Estamos amando más, estamos ejerciendo mayor paciencia, nuestro comportamiento refleja la paz que excede todo entendimiento. Además, Santiago capítulo 3, verso 17, habla sobre la sabiduría que viene de lo alto. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, amable, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad, sin hipocresía. La verdadera sabiduría que el Espíritu Santo nos da, nos guía a vivir de una manera que es congruente con las enseñanzas de Jesús, mostrando misericordia, produciendo buenos frutos y viviendo sin hipocresía. Por lo tanto, la verdadera prueba del bautismo del Espíritu Santo y de su presencia en nuestras vidas no está en manifestaciones externas que pueden ser falsificadas, sino en una transformación interna continua que nos hace más similares a Jesús. Esto se refleja en cómo tratamos a los demás, en nuestra integridad y en nuestra capacidad de amar incondicionalmente. Es un camino que requiere dedicación diaria, oración y sumisión a la voluntad de Dios, permitiendo que Él nos moldee según su corazón. Número 3. Pasión y poder para el evangelismo. Hechos 1:8 dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Nótese aquí que la Escritura nos dice que cuando la presencia del Espíritu Santo viene, o su poder reposa sobre alguien, se convierten en testigos. Entonces, vemos que un individuo recibirá un poder y una pasión para evangelizar. Existe esa audacia piadosa que viene sobre alguien que ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, su pasión se convierte en tu pasión, y su pasión es el nombre de Jesús. Su pasión es el Evangelio. El Espíritu Santo es el mayor evangelista del cielo. El Espíritu Santo es el mayor líder de adoración. Nadie ama a Jesús como el Espíritu Santo. Nadie ama el Evangelio como el Espíritu Santo ama el Evangelio. Nadie desea ganar a los perdidos, como el Espíritu Santo desea ganar a los perdidos. Y cuando su presencia habita en tu vida, ese poder y esa pasión se vuelven evidentes en ti. Este poder y pasión por el evangelismo, que viene a través del bautismo en el Espíritu Santo, transforma completamente la manera en que vivimos y compartimos nuestra fe. No se trata solo de una obligación o de un deber, se convierte en un deseo ardiente de ver a otras personas conocer y experimentar el amor y la salvación que hemos encontrado en Jesucristo. El libro de Romanos capítulo 10, verso 14 pregunta: ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
Este pasaje resalta la importancia del evangelismo y cómo estamos llamados a ser esa voz que anuncia las buenas nuevas. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos capacita para superar el miedo, la timidez y las incertidumbres que frecuentemente nos impiden compartir nuestra fe. Él nos da osadía y sabiduría para hablar las palabras correctas en el momento correcto. En Efesios capítulo 6, verso 19, Pablo pide oraciones para que le sea dada la palabra con osadía para hacer conocer el misterio del Evangelio. Esto muestra que incluso Pablo, un gran evangelista, reconocía la necesidad del poder del Espíritu Santo para evangelizar eficazmente. Además, el Espíritu Santo nos da una comprensión más profunda del corazón de Dios por los perdidos. En Lucas capítulo 15, encontramos la parábola de la oveja perdida, donde Jesús ilustra el gran amor del Padre por cada individuo perdido. Ese amor, esa compasión por el perdido, es algo que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones, motivándonos a salir, buscar y salvar lo que estaba perdido. La pasión por el evangelismo, por lo tanto, no es algo que podamos generar por nosotros mismos. Es un fruto de la presencia y del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Cuando nos rendimos a Él, permitimos que su pasión se convierta en nuestra pasión. Nuestras vidas comienzan a reflejar el amor y la compasión de Cristo por otros, y encontramos alegría en ser usados por Dios para alcanzar a los perdidos. Ese es el verdadero poder del evangelismo. No solo conocer el mensaje del Evangelio, sino ser transformados por él, y a continuación, desbordar esa transformación hacia los demás, a través del poder del Espíritu Santo. Número 4. La evidencia de hablar en lenguas. Ahora, quiero ser muy claro aquí porque es aquí donde se concentra gran parte del debate. Algunos dirán que necesitas orar en lenguas para ser salvado, o necesitas orar en lenguas para probar que tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Ahora, eso no es verdad. Debo decir esto. Creo en el don de hablar en lenguas, creo firmemente en eso. De hecho, más que la mayoría de las personas que escucharás hablar sobre esto. Y hablo sobre esto con más frecuencia que la mayoría de las personas que escucharás. El don de hablar en lenguas, como se describe en Hechos capítulo 2, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, es ciertamente una de las manifestaciones del Espíritu, pero no es el único signo de su presencia en nuestra vida. La Biblia habla de varios dones espirituales en Corintios capítulo 12, incluyendo sabiduría, conocimiento, fe, sanaciones, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en diferentes tipos de lenguas y la interpretación de esas lenguas. El versículo 11 resume diciendo, «Pero uno y el mismo Espíritu obra todas estas cosas, distribuyendo a cada uno en particular como Él quiere». Esto destaca que el Espíritu Santo distribuye dones diferentes a personas diferentes, conforme a su voluntad. Por lo tanto, es importante entender que la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona no es validada solo por hablar en lenguas. La verdadera evidencia de su presencia es la transformación de vida, el fruto del Espíritu mencionado en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, que incluye amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades son un testimonio poderoso de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Además, Romanos capítulo 8, verso 9 dice, «Vosotros, sin embargo, no estáis en la carne sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece». Esto significa que la verdadera marca de un cristiano no es un don específico, sino la presencia del Espíritu de Dios en su vida, llevándolo a vivir de acuerdo con los principios de Cristo. Entender esto es crucial para evitar divisiones y confusiones dentro del cuerpo de Cristo. La búsqueda debe ser por una relación más profunda con Dios y permitir que su Espíritu nos transforme y nos use conforme a su voluntad, sea a través de hablar en lenguas o de cualquier otro don que Él elija concedernos. Lo más importante es el amor, como Pablo destaca en Corintios capítulo 13, que debe ser la mayor manifestación del Espíritu en nuestras vidas. Número 5. Un amor por Jesús. Romanos 5:5 dice, «Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». El Espíritu Santo pone el amor de Dios dentro de ti. No solo aprendes a amar a los demás a medida que la presencia del Espíritu Santo se manifiesta en tu vida,
sino que también desarrollas un amor apasionado por la persona de Jesús. Desarrollas un amor por Jesús mismo. Como dije antes, nadie ama a Jesús como el Espíritu Santo. Y si te rindes a Él, el Espíritu Santo quiere poner ese amor en tu corazón. Quiere encender los fuegos del primer amor. Quiere cultivar dentro de ti una pasión por el nombre de Jesús. Cuando tienes la presencia del Espíritu Santo, lo sabes porque estás obsesionado por Jesús. Cuando tienes la presencia del Espíritu Santo, lo sabes porque no puedes dejar de hablar sobre Jesús. Quieres hablar con tus amigos sobre Jesús. Quieres hablar con tu familia sobre Jesús. Quieres hablar con tus colegas sobre Jesús. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, es Jesús, 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 Jesús. Te conviertes en una persona de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino para glorificar a Jesús, vino para testificar de Jesús. Y entonces, cuando recibes la presencia del Espíritu Santo de esta manera, esa misma pasión, ese mismo amor, se derrama sobre ti desde lo más profundo de tu espíritu y te conviertes en obsesionado por Jesús. Es una santa obsesión que toma control de tu ser y te conviertes en 100% una persona de Jesús. Hablas de Jesús, piensas en Jesús, vives Jesús, respiras Jesús. Todo en ti quiere saber y compartir sobre Jesús. Entonces, ese es el número 5, un amor por Jesús. Este amor por Jesús que se manifiesta en la vida de quienes están llenos del Espíritu Santo no es solo una emoción pasajera, es una transformación profunda que afecta a todos los aspectos de la vida. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nos transforma desde dentro hacia afuera, haciendo que el amor por Jesús impregne nuestros pensamientos, palabras y acciones. Este amor no se limita a momentos de adoración o estudio bíblico, se extiende a cada interacción diaria, influenciando cómo tratamos a nuestra familia, amigos e incluso a extraños. Juan capítulo 15, versículo 26 dice: «Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él testificará acerca de mí». Este versículo destaca el papel del Espíritu Santo como aquel que testifica sobre Jesús, mostrando que uno de los propósitos centrales del Espíritu es llevarnos a una comprensión más profunda de quién es Jesús y compartir esa verdad con otros. La pasión por Jesús no es algo que podamos generar por nosotros mismos, es un don del Espíritu Santo. Cuando nos entregamos a Él, permitiendo que Él nos llene y nos guíe, nuestro amor por Jesús naturalmente se desborda hacia otros aspectos de nuestra vida. Esto se refleja en cómo priorizamos nuestro tiempo, en la manera en que usamos nuestros recursos y hasta en las palabras que elegimos usar. Todo se convierte en un reflejo de nuestro amor por Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, nos invita a tener la misma mentalidad que Cristo Jesús, quien se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este llamado a imitar la humildad y obediencia de Jesús es un reflejo del trabajo del Espíritu Santo en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo. Así, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestro deseo de hablar sobre Jesús no proviene de un deber religioso, sino de una fuente de amor y gratitud que fluye desde nuestro interior. Nos convertimos en testigos vivos de su gracia, amor y misericordia, deseando que otros también conozcan la alegría y la paz que viene de una relación personal con Jesús. Número 6. Conocimiento de la verdad. 1 Juan 2:27 dice: «Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero como la misma unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, y así como os ha enseñado, permaneced en Él». Cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti, cuando la presencia del Espíritu Santo ha tomado posesión de tu vida, la verdad se desborda de tu ser, la verdad es recibida en lo íntimo, la verdad se convierte en tu porción, recibes revelación de Dios, comienzas a entender las cosas más profundas de las Escrituras, comprendes la verdad de la presencia de Dios, comprendes la verdad de la santidad, entiendes la verdad de la palabra, la verdad de la cruz y de la sangre, y estas verdades se convierten en tuyas. Esos tesoros que Dios ha escondido solo para aquellos que lo aman, solo para aquellos en quienes Él puede confiar, solo para aquellos que llevan su espíritu. Esos tesoros se convierten en tuyos. El conocimiento de la verdad que viene a través del Espíritu Santo no es simplemente académico o teórico, es un conocimiento vivencial que transforma la vida. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida ilumina nuestro entendimiento,
permitiéndonos captar las realidades espirituales de una manera que trasciende el mero conocimiento intelectual. Este conocimiento nos conecta de forma más íntima y personal con Dios, revelando no solo quién es Él, sino también quiénes somos en Cristo. Juan capítulo 16, versículo 13 dice: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir». Este versículo subraya que la función del Espíritu Santo es guiarnos a toda la verdad, no solo proporcionándonos información, sino revelando el corazón y los propósitos de Dios para nosotros y para el mundo. A medida que permanecemos en Cristo y permitimos que su unción nos enseñe, nuestra relación con Dios se profundiza. La verdad que recibimos del Espíritu Santo nos libera de engaños, miedos y dudas, fortaleciendo nuestra fe y confianza en Dios. El conocimiento de la verdad es fundamental para una vida de santidad y obediencia, pues es la verdad la que nos hace libres. Juan 8, versículo 32. La revelación dada por el Espíritu Santo no está reservada para un selecto grupo de expertos en religión. Está disponible para todos aquellos que buscan sinceramente a Dios con corazones abiertos y humildes. Este conocimiento espiritual nos capacita para discernir entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, permitiéndonos vivir de manera que honre a Dios. Además, el conocimiento de la verdad nos equipa para servir a los demás de manera efectiva, nos hace capaces de compartir el Evangelio con claridad y de ofrecer consejo y ánimo basados en la palabra de Dios. Nuestra vida se convierte en un testimonio del poder transformador del Evangelio, reflejando la luz de Cristo en un mundo que desesperadamente necesita de la verdad. En resumen, el conocimiento de la verdad que el Espíritu Santo revela es esencial para una vida cristiana auténtica y fructífera. No solo nos conecta más profundamente con Dios, sino que también nos capacita para vivir de manera que refleje su verdad, amor y santidad al mundo. Este conocimiento de la verdad es un tesoro inestimable, disponible para todos los que buscan sinceramente a Dios y desean permanecer en su presencia. Y finalmente, el número 7, y esto debería ser obvio, uno de los signos de que has recibido la presencia del Espíritu Santo o que has sido bautizado en el Espíritu Santo es que andas en santidad. El número 7 es la santidad. 1 Pedro 1:2 dice: «Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obediencia y aspersión de la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas». El Espíritu te ha hecho santo. Bueno, Él es llamado el Espíritu Santo. Me gusta llamarlo el Espíritu de la Santidad. En otras palabras, cuando has sido bautizado en el Espíritu Santo, el pecado comienza a perder su atractivo. El pecado comienza a parecer repugnante, oscuro, vil. Comienzas a odiar lo que Dios odia, incluso si lo que el Espíritu Santo odia es lo que tú haces. Esa es una marca de estar lleno del Espíritu. Andan en santidad, resisten al pecado, huyen de la tentación, no ponen cosas malas delante de sus ojos, no hablan cosas malas, ni siquiera quieren oír cosas malas. Viven santificados, viven separados, viven en la protección de la presencia de Dios. Y eso es una señal, una verdadera señal de que tienes el Espíritu Santo. La santidad es, sin duda, uno de los frutos más distintivos de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Es el resultado natural de una vida rendida al Señor, donde el Espíritu Santo obra desde dentro hacia afuera, transformando pensamientos, actitudes y acciones. La santidad no es solo un concepto teológico, es una realidad práctica que se manifiesta en el día a día de quienes verdaderamente viven bajo la influencia del Espíritu de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo lista el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La santidad se teje a través de estas cualidades, pues al vivir por ellas, naturalmente nos alejamos del pecado y nos acercamos a la naturaleza de Dios. Vivir en santidad, como indica el número 7, no es una imposición externa, sino una transformación interna que nos lleva a desear lo que es puro y rechazar lo que es impuro. Es una señal clara de la presencia del Espíritu Santo obrando en nosotros, guiándonos hacia una vida que refleja el carácter de Cristo. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, somos movidos por un deseo profundo de vivir de manera que agrade a Dios.
no por obligación, sino por amor a Él y a lo que Él representa. La santidad es también un testimonio poderoso para el mundo que nos rodea. Al vivir una vida santa, los creyentes demuestran la diferencia que Cristo hace en una vida, atrayendo a otros hacia Él, no solo con palabras, sino con el ejemplo de vida. Santidad, por lo tanto, no se trata de aislamiento, sino de ser luz en medio de las tinieblas, sal en la tierra, marcando una diferencia de manera auténtica y amorosa. Es importante resaltar que el camino hacia la santidad es continuo y requiere una dependencia constante del Espíritu Santo. No se trata de alcanzar la perfección por nuestros propios esfuerzos, sino de permitir que el Espíritu Santo nos moldee y nos refine cada día. Como Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Así que, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En resumen, la santidad es una clara evidencia de la presencia y el bautismo del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Es un camino de transformación que nos lleva a odiar el pecado y amar a Dios y su voluntad. Vivir en santidad es vivir bajo la influencia directa del Espíritu de Santidad, permitiendo que Él nos guíe en cada aspecto de nuestra vida, haciéndonos cada día más semejantes a Cristo. Entonces, para recapitular, número 1, confianza en la salvación. 2, carácter piadoso. 3, pasión y poder para el evangelismo. 4, la evidencia de hablar en lenguas. 5, un amor por Jesús. 6, conocimiento de la verdad. Y 7, santidad. Entonces déjame preguntarte, ¿llevas alguno de estos marcadores en tu vida? Tal vez estés faltando en alguno, tal vez estés trabajando en algo. Puede que estés desarrollando algunos y eso está bien. Mientras haya progreso, eso significa que el Espíritu Santo está trabajando. Entonces, si tienes estas señales en tu vida, no necesitas preocuparte. Deja de dudar, deja de preocuparte. Si no tienes ninguna de estas señales en tu vida, y creo que es hora de que te encuentres con Jesús, y creo que es hora de que te llenes verdaderamente con ese Espíritu Santo, porque quien encuentra a Jesús recibe su Espíritu. Es tan simple como eso. En la salvación, recibes el Espíritu Santo. Entonces, si no estás seguro de estar salvado, tal vez dudes de tu salvación, quiero orar contigo. Ahora, tienes que entender que no eres salvado por una oración, eres salvado por una persona. La oración nunca salvó un alma, solo Jesús salva. Entonces, mientras repites después de mí ahora, no estás siendo salvado por esta oración. Esto no es un rito, y no has terminado solo porque ores esta oración. Este es solo el punto de partida. Todo lo que estoy haciendo es guiarte a rendirte a Jesús, pero realmente tienes que rendirte a Él, y cuando hagas eso, Él te llenará con su Espíritu Santo. Tal vez seas un creyente y tengas algunas dudas, tal vez seas alguien que nunca ha recibido a Cristo, o tal vez seas alguien que lo hizo en algún momento, pero nunca vio esa fruta manifestarse. Entonces dudas si esa verdadera experiencia de conversión es real en primer lugar. Bueno, vamos a terminar con eso. Vamos a resolver el asunto ahora mismo. Vamos a Jesús. Vamos a Él juntos. Voy a hablar con Él ahora mismo. Y quiero que hables conmigo, y Él te escuchará. Él te está mirando ahora mismo. Él te está escuchando ahora mismo. Él te ve. Él te escucha. Él te ama. Él te está llamando. No estás viendo esto por accidente. Vamos a orar y repetir después de mí y decir esto de corazón. Di, querido Señor Jesús, vengo a ti como pecador, y pido, perdóname por mis pecados, lávame en tu sangre, hazme nuevo. No entiendo todo, pero me vuelvo hacia ti ahora. Necesito tu ayuda, Jesús. Perdóname, sálvame y sé mi Señor. Estoy entregando todo ahora. Te seguiré, en tu nombre oro. Amén. Bueno, eso es todo por la lección y por la oración. Y si oraste eso, estoy muy contento. Y estoy tan feliz de que pudiéramos experimentar esto juntos. Acabas de entregar tu corazón a Jesús. Y si realmente oraste sinceramente desde el fondo de tu corazón, y realmente te acercaste a Dios, y realmente viniste a Él con sinceridad, creo que Él te escuchó. Ahora trabaja en tu salvación con Él. Él hizo todo lo que necesitaba hacer para salvarte. Solo acércate a Él y sigue en dirección hacia Él.